Saludamos nuevamente a nuestros compañeros que se están conectando a través de Zoom de la ciudad de Nariño. A continuación, damos entrada a la conferencia Comunicación en Medicina de la Relación Clínica al Diálogo Formativo, a cargo del doctor Francisco Borges Góngora, de la Universidad del Cauca. El doctor Borges es médico especialista en fisiatría y rehabilitación. Tiene especial interés en la comunicación en el cuidado y en la educación en salud. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Doctor Borges, bienvenido. Un saludo muy especial para las directivas de ASCOFAME, para los decanos, profesores, estudiantes de las universidades del suroccidente colombiano de parte de la Universidad del Cauca. El tema que voy a compartirles hoy tiene que ver con un área que, si bien no es reciente en la educación médica, ha sido relativamente poco atendida y poco estudiada en nuestro medio, pero que es muy importante, ya que desde el año 2003 ASCOFAME reconoció que era uno de los pilares de la formación del médico en nuestro país, y desde entonces ha venido reconociéndolo de diferentes maneras. La competencia clínica, que es esta definición que Epstein y Honder elaboraron ya hace 20 años, establece que uno de los principales elementos sobre los cuales se basa la competencia clínica del médico es la comunicación. Y nosotros hemos venido estudiando este tema, encontrando que la comunicación es un pilar sobre el cual se mueven las demás competencias clínicas. La Asociación para la Educación Médica Graduada de Estados Unidos estableció desde el año 99 que las competencias clínicas nucleares del médico, que son las que se evalúan tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado, deben integrar el cuidado del paciente, el conocimiento que tienen los médicos, el aprendizaje basado en la práctica, su profesionalismo y su práctica basada en el contexto en torno a las habilidades interpersonales y de comunicación. Estas habilidades surgen como una competencia medular que desde hace varios años los diferentes consensos sobre la comunicación médica han venido reconociendo deben construirse en torno a una relación basada en la relación con el paciente, el establecer una conexión interpersonal de confianza, obtener una información idónea de parte del paciente y dársela también a él, comprender los puntos de vista que nos da el paciente, usar un lenguaje apropiado, llegar a un acuerdo y poder concluir un encuentro para darle continuidad al manejo. Por su parte, en el documento que conocemos bien desde el año 2019, ASCOFAME ha reconocido la importancia de la comunicación y hacer un escrutinio de cuáles de las recomendaciones están vinculadas a la comunicación. Encontramos que 8 de las 10 recomendaciones son fundamentales, desde la educación basada en las necesidades a la comunidad, como de formar un médico confiable con alta capacidad resolutiva, promover la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, la enseñanza integrada básico-clínica, así como también el fomento a los aprendizajes transformativos y los ambientes de enseñanza inter e intraprofesionales, incentivar el aprendizaje y la práctica del profesionalismo y el currículo oculto. Todos están atravesados por procesos de comunicación, tanto de comunicación verbal como de comunicación escrita, como de capacidad oral. Y en ese sentido, tuve la oportunidad de realizar una formación doctoral con la red de universidades de Colombia, en la cual estamos agrupados más de 10 universidades públicas, en el cual realicé un trabajo de indagación sobre cómo se desarrollaba en nuestro programa la relación entre profesores, estudiantes y pacientes, cómo se daba la comunicación en los entornos de enseñanza donde están reunidos los 3 protagonistas de la formación médica.
Los hallazgos pertinentes a la comunicación nos mostraron de parte de los profesores que ellos obviamente reconocían la importancia que tenía la comunicación, pero al indagar cómo entendían la comunicación, le veían como lo más relevante de la comunicación la calidad de la información que se daba a los estudiantes, la manera como estos podían, tanto ellos como los profesores y estudiantes, obtenían información de las redes y cómo se daba la capacitación. Y entendían que comunicación, lo más importante de la comunicación era la forma en que se comunicaban ellos con sus estudiantes a la hora de capacitarlos, sobre todo entendiendo esa capacitación desde el punto de vista biomédico. Cuando entrevistamos a los internos, hicimos grupos focales, encontramos que ellos decían que realmente el aprendizaje de la comunicación se daba era cuando estaban en una relación directa con los pacientes. Sin embargo, por supuesto, en muchos escenarios aprendían de sus profesores la comunicación con el paciente y ellos clasificaron los estilos o formas comunicativas que tenían los docentes en 3 categorías. La comunicación desalentadora que protagonizaban profesores que en consulta o en espacios hospitalarios entraban a conocer la información del paciente que les daba el interno o el residente, trataban con ellos los temas básicos de su diagnóstico y manejo y les dejaban a ellos la comunicación y la información necesaria para orientar ese manejo y no interaccionaban prácticamente nada con los pacientes o con los acompañantes, los familiares. Una comunicación voluble de aquellos que intermitentemente se comunicaban con los pacientes y sus familiares y se interesaban parcialmente en lo que pasaba con el paciente, manteniendo una comunicación centrada con residentes e internos de los aspectos clínicos, y una comunicación que ellos mismos llamaron vital y que dio origen al concepto que planteé en la tesis y en el libro que está publicado por la Universidad del Cauca sobre cuál es la imagen del profesor que tiene mejor estilo comunicativo, en donde el profesor entraba directamente a dialogar con el médico, con el paciente, con el familiar, interesándose en su situación no solamente clínica, sino también social, personal, y dándole orientaciones, explicaciones y recomendaciones a los pacientes de manera muy comprometida. Desde ese punto de vista, también encontramos que hay, cuando se da esa interacción profesor-estudiante-paciente, la relación que los profesores que los profesores establecen tanto con los estudiantes como con los pacientes tiende a caracterizarse por un distanciamiento. A pesar de que el profesor interactúe con pacientes y familiares o con los estudiantes, el profesor por lo general toma una distancia física, emocional y del lenguaje y enseña desde una postura de autoridad, instrumentalizando el conocimiento, donde lo central de la relación con pacientes o con estudiantes es lo biomédico, pero teniendo muy poca atención a los aspectos sociales, culturales, familiares que rodean la salud del paciente y tampoco mucho interés por el contexto que tiene la condición de salud del paciente. Entablando básicamente una información que es informativa, pero que es poco formativa en esos espacios. A partir de esto, desde hace más de 10 años, se plantearon una serie de estrategias en nuestro programa para fomentar la formación de la comunicación con nuestros estudiantes, siguiendo la misión de nuestro programa, que es la formación de médicos con sensibilidad humana, ética, formación integral y autonomía, y teniendo en cuenta que uno de los 4 pilares de la misión de nuestro programa es precisamente la comunicación y la convivencia, planteamos 4 niveles de formación que se están desarrollando actualmente. Quiero compartirles cuáles han sido los hallazgos y los trabajos que hemos hecho al respecto. En primer semestre se orienta el tema de introducción a la medicina sobre las 4 preguntas fundamentales que ustedes ven allí, que tratan de indagar al estudiante por cómo
reconoce él su propia identidad, cómo lleva su vocación profesional, cómo pretende formarse como un profesional de nuestra universidad, cuál es su identidad universitaria y cuál es el propósito a futuro de su proyecto de vida como médico. Lo invitamos a que haga una reflexión sobre su propia prospección personal, sobre la experiencia que tiene en familia con la enfermedad y la salud. Lo llevamos a que conozcan experiencias de médicos que trabajan en el entorno sobre cómo se practica el arte y la ciencia de la medicina. Mostramos nuestro proyecto institucional llevándole la visita de profesores, de médicos ya formados y de estudiantes de último nivel para que les cuenten cuál ha sido su formación a lo largo del programa y la proyección que han tenido. Y trabajamos sus principios y valores como parte de su proyecto de vida personal y profesional para que al final de la práctica en este nivel ellos conozcan cuáles son los elementos de comunicación, la importancia que tiene en la relación médico-paciente y las dificultades que tiene. Y estos son los resultados que hemos visto, las barras, la valoración que ellos hacen de estas competencias formativas, y allí podemos ver en los relatos que hacen ellos, cualitativos, cómo ellos distinguen claramente información de comunicación, cómo reconocen que es importante la escucha del paciente y darle significado a su enfermedad y participar tanto verbal como no verbalmente de esa relación médica. En el quinto semestre nosotros hacemos un taller la primera semana del curso de semiología orientado a que ellos conozcan los principios de la comunicación médico-paciente desde la perspectiva de la guía de Calgary-Cambridge, que es el documento que usamos como referente. Les damos elementos para que tengan una comunicación asertiva, empática y que den confianza. Y trabajamos en simulación con unos casos muy básicos que les permiten a ellos reconocer esas competencias y habilidades en comunicación. Ellos valoran también muy positivamente esto del periodo anterior y cualitativamente reconocen la importancia de esa comunicación afectiva, asertiva, efectiva, y lo importante que es no solamente conocer las técnicas, sino la relevancia que tiene la comunicación en su propia vida personal. Alguno, como la chica que está aquí, reconoce que es importante también tenerla con su entorno, con su propio entorno familiar. En el sexto semestre, en la asignatura Medicina Familiar, ellos realizan unas prácticas con comunidades en riesgo, aprenden las herramientas de la medicina familiar, pero también elementos de comunicación basada en el contexto, hacen talleres con familias con disfuncionalidad y orientan crisis con el apoyo docente. En la pandemia lo que hicimos fue trabajar con las familias de ellos mismos y lo que encontramos es que el 80% de ellos se sensibilizan a la importancia que tiene el cuidado de la salud desde la familia, reconociendo que hay un 20% de ellos que tienen dificultades para establecer una comunicación con las familias y poderlas orientar. Finalmente, en el internado en medicina, hay un internado de medicina social y familiar. También se trabaja en un ruralito que ellos hacen de un mes en esta práctica para que trabajen con familias rurales. También se les dan elementos de terapia racional emotiva y se les orientan talleres con las familias para que manejen desde el liderazgo el riesgo que existe. Esto lo dice en la palabra de la egresada, que aprendió a escuchar a los pacientes. En conclusión, las competencias comunicativas son transversales al currículo. En todos los escenarios educativos se enseña y se aprende comunicación, pero no siempre se hace de manera consciente, porque los docentes no lo manejan necesariamente así. Reconocemos que un elemento fundamental es que ellos aprendan también competencias comunicativas. Las competencias comunicativas deben fortalecerse a través de la inteligencia intrapersonal, de reconocer las limitaciones y desafíos que tiene la comunicación, de incluir prácticas contextualizadas, aprovechar la simulación e incorporar la evaluación en todas las asignaturas.
Recomendaciones para nuestras escuelas: adoptar la comunicación no solo como un eje transversal, sino incluir unos espacios formalmente de comunicación, desarrollar procesos de formación docente, establecer líneas de investigación, ya hemos empezado con ello, e integrar las experiencias que podamos tener las facultades de la región, tanto en proyectos de investigación multicéntrico como en un evento que pueda ser destinado solo a la comunicación. Esto quería compartirles. Muchas gracias.